Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy les comparto una nueva ruta 2, pero en esta ocasión con una pequeña peculiaridad, y es que además de estar realizando la visita de varias zonas y partes dentro de la ciudad de La Habana, estaremos hablando de una gran actualidad que aconteció en los últimos días del pasado mes de octubre. En este caso estamos hablando del anuncio del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, lo que en las redes sociales y en los medios digitales se define como el nuevo paquetazo de Cuba, que básicamente son un conjunto de medidas que se aprueban y se aplican con el objetivo de, como dije anteriormente, ayudar a impulsar la economía dentro de la isla. Quizás este acontecimiento esté pasando por desapercibido por muchas personas, porque se puede decir que existen temas más delicados y más complicados que están ahora azotando nuestro país, como es el caso del desastre que dejó el pasado huracán Melissa y las diferentes arbovirosis combinadas que están circulando dentro de Cuba. Además, este paquete de transformaciones monetarias en Cuba no se aplicará este año, aunque su anuncio haya sido a finales del mes de octubre. Las medidas cambiarias inicialmente previstas para finales de 2025 quedan de momento aplazadas, mientras se abre un periodo de consulta nacional sobre el nuevo programa económico del gobierno, y esta decisión fue confirmada recientemente por medios estatales. Más que nada, en los próximos minutos les traigo todos estos detalles a modo de información y ustedes son los que colocarán su opinión o lo que creen al respecto de ello en la parte de los comentarios. En este caso estamos hablando de todo un documento de alrededor de 92 páginas. Los objetivos generales del programa, como es el caso de avanzar en la implementación del programa de estabilización macroeconómica. Al mismo tiempo, se pretende incrementar y diversificar los ingresos externos del país, incrementar la producción nacional con énfasis en los alimentos, avanzar en el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos en su papel complementario. También avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, como mismo en el perfeccionamiento de la gestión del gobierno, la defensa y la seguridad nacional. Se consolida y se desarrollan las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad. Los objetivos específicos y acciones. En este documento se plasma que deciden o pretenden avanzar en el cumplimiento del principio de subsidiar personas que lo requieran, cuando correspondan y no productos, así como la eliminación gradual de las gratuidades indebidas y subsidios, como es el caso de la actualización del costo de la canasta familiar normada y propuestas para la implementación gradual del subsidio a personas. Proponer nuevas medidas para incentivar el ahorro de electricidad a partir de la actualización de las tarifas eléctricas. Proponer las tarifas actualizadas para los servicios de agua, transportación de pasajeros y cargas, entre otras. Mantener el monitoreo para proponer la actualización de los precios minoristas de los combustibles, tomando como referencia el precio de venta en dólares de la región. Proponer la actualización de los precios mayoristas de los combustibles y del GLP. Por otro lado, proponer acciones para cumplir y o disminuir el déficit fiscal aprobado para el año 2025. Aquí tenemos como incisos: disminuir progresivamente los niveles de subsidios y otras transferencias del Estado a las empresas y transformar los mecanismos. Reducir las transferencias aprobadas desde el presupuesto del Estado hacia las unidades presupuestadas con tratamiento especial. Reducir la emisión monetaria asociada a la actividad fiscal y cuasi fiscal. Proponer acciones para el traspaso gradual del esquema presupuestado de la vivienda hacia un esquema empresarial autofinanciado. Proponer nuevos tramos de cobros de peajes. Presentar propuestas de norma unitaria de gasto y presentar el resultado del proyecto de presupuestos de programas. También se pretende continuar el perfeccionamiento de la gestión de la administración tributaria, desarrollar las acciones aprobadas que permitan establecer en el año 2026 el sistema de facturación electrónica, y junto con todos los puntos que he mencionado hasta este momento, creo que este también va a ser uno de amplio debate, que es reducir gradualmente los niveles de inflación, por lo que quieren llevar a cabo el hecho de intensificar las medidas de control de precios. Debido a ello, vamos a profundizar un poco en los incisos de este punto. Primero, mantener el control y seguimiento sistemático al comportamiento de los precios máximos de los 6 productos, que son leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas, aceite, pollo y detergente. Desarrollar acciones que garanticen de manera efectiva el cumplimiento de los precios concertados para los productos agrícolas. Proponer la regulación de precios máximos a nuevos productos de alta demanda de la población. Realizar la evaluación y proponer actualización de precios y tarifas que se han quedado rezagados
respecto a los niveles de inflación. Evaluar el establecimiento de los precios en la red de tiendas de moneda libremente convertible, USD y MLC, que deben ser competitivos a fin de estimular la compra en Cuba y no en el exterior. Implementar la dolarización parcial de la economía dentro de los límites aprobados. Se proponen operacionalmente la implementación de la dolarización parcial como parte integrada al nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas, además de emitir las normas correspondientes. Evaluar la evolución del proceso de dolarización parcial de la economía a partir de sus indicadores de medición y evaluar medidas correctivas que permitan controlar posibles desviaciones del objetivo a alcanzar. Un objetivo general, porque vuelvo y les repito, esto es un pequeño resumen de un documento bastante extenso. También encontramos el hecho de intentar incrementar y diversificar los ingresos externos del país. Avanzar en el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos en su papel. El programa tiene 10 objetivos generales, más de 100 objetivos específicos y cientos de acciones. Y entre ellos, y todo lo que les mencioné, se quiere llevar a cabo una estabilización macroeconómica, que en este caso es buscar apuntalar la economía general y reducir las distorsiones que han generado crisis.
Entonces, finalizando la exposición de esta actualidad y este recorrido que hicimos en el día de hoy, viene la segunda parte del video, que es que dejes tu opinión en la parte de los comentarios y así podemos entrar en un mejor debate dentro de este apartado de la plataforma. Gracias por ver el video y que me apoyan un montón dejando un me gusta, hypeándolo, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con un contenido nuevo. Recuerden que yo soy Jonix, que los quiero un montón y hasta entonces, pura vida.